Mire, permítame, el día de hoy voy a continuar con todo lo que está pasando y ver cómo hago después de la pastora Griselda, porque la pastora Griselda me puso la vara alta y yo, ay Dios mío, ahora en una dije yo, Señor, que no se meta por ahí que va a predicar lo mismo que yo. A su nombre. Pero eso es bueno porque eso es cuando Dios esté en el asunto. Amén. Bendito sea Dios. Dios bendiga a la pastora Griselda. Amén. Ahora sí, amado, si es muy amable, se puede ubicar conmigo en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 45 y 46, y de ahí saltamos al verso 50. Bendito sea Dios. Libro de Mateo, capítulo 27, verso 45 y 46, y luego damos un saltico al verso 50 hasta el verso 53. Cuando lo tengan me pueden decir amén y comenzamos. Y lo que no lo tengan va a estar apareciendo ahí en pantalla. Bendito sea Dios. Me voy a remitir a la Reina Valera 1960 el día de hoy. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se le abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios y puede tomar asiento. A su nombre. Bendito sea Dios. No cierre su Biblia, saque donde usted apuntarle el día de hoy. Bendito sea Dios, porque el día de hoy lo que estamos buscando en estos días es tratar de traer un fundamento o de reafirmar el fundamento que ya muchos de ustedes tienen. Amén. Por eso es que el día de hoy usted va a notar, algunos van a notar que posiblemente lo que yo voy a decir ya usted se lo sepa, para otros será nuevo, y gloria a Dios por eso, porque tenemos que estar todos en una misma página, y para eso, en cuanto al sacrificio de Cristo, en cuanto a la obra redentora del Señor Jesús, van a haber cosas que usted va a volver a escuchar, y gloria a Dios, pero van a haber cosas que usted posiblemente primera vez que usted lo escucha, porque sé que como esto es una iglesia que ve en constante crecimiento, hay muchas personas que tienen menos de un año en el evangelio, y comúnmente estos temas se tratan en medio de la Semana Santa. Entonces lo que queremos es que usted aprenda sobre esto. Amén. Así que si tiene donde anotar, vaya anotando. Bendito sea Dios. Y yo voy a, para así comenzar como una plataforma a la enseñanza que voy a traer el día de hoy, permítame remitirme a lo que nuestra madre, nuestra pastora ha estado enseñando en estos días. Si hay una realidad es que cuando Dios creó al hombre, Dios no creó al hombre para que el hombre viva en la condición en la que el hombre está viviendo hoy en día. La intención de Dios era que el hombre siempre viva cerca de Dios, tenga una relación para con Dios. Hasta el punto que por eso cuando Dios crea al hombre, antes de Dios crear al hombre, Dios primero creó y formó todo lo que el hombre iba a necesitar para poder vivir en esta tierra sin que nada le haga falta. Dios todo lo creó desde antes de que el hombre venga a esta tierra. Y luego de que todo el ecosistema que la humanidad iba a necesitar para poder habitar en esta tierra fue creada, entonces ahí Dios dice: formemos al hombre, hagamos al hombre. Y ahí es donde entra Dios a hacer al hombre. Por eso, y dentro de aún de este ecosistema que Dios creó, Dios estableció un lugar muy, muy íntimo en donde se paseaba la voz de Dios. La Biblia llama a este lugar el huerto, que estaba ubicado en Edén. Amén. Ahí dentro de este lugar, antes de Dios colocar al hombre en este lugar, Dios le hace una advertencia al hombre y le dice: cuida el huerto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en medio del huerto ya había alguien que estaban rondando por una situación que se había dado
desde antes de que el hombre fuera puesto en la tierra, había una situación que había pasado. Y era que el príncipe de las tinieblas, que ahora se llamaba Satanás, que antes se llamaba Luzbel, había sido arrojado a la tierra. Había venido a la tierra arrojado porque se había rebelado en contra de Dios mientras estaban en el cielo. Por lo cual, cuando es arrojado a la tierra, Dios sabe que Satanás está rondando en la tierra y que sus demonios también están rondando por la tierra. Por eso Dios le dice: guarda el huerto, cuida el huerto, por dos razones. Número uno, todo lo que Dios nos entrega a nosotros, Dios nos lo entrega para que nosotros lo cuidemos. Amén. Y número dos, Dios sabía que había un enemigo que estaba celoso. ¿Por qué? Porque él había querido tener la semejante, él quería ser semejante al Altísimo, dice la Biblia. Pero como él no logró esto y fue desterrado porque él buscaba esto, ahora Dios ha creado a un ser comúnmente o posiblemente, según la Biblia, inferior a lo que era Luzbel el día de su creación. Por eso es que cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, esto está mandando un mensaje a Luzbel, a las tinieblas, está mandando. Y es que todo lo que Satanás quiso obtener de Dios, lo que él estaba buscando era ser semejante al Altísimo. Dios, a un ser que no se lo había pedido ni siquiera, Dios lo había creado conforme a su imagen y semejanza. Por lo cual, como Satanás sabía el poder que hay en la imagen y semejanza de Dios, él dijo: yo tengo que ver la forma como yo destruyo la imagen y la semejanza de Dios en la vida de los seres humanos. ¿Todo bien hasta aquí? Por eso es que ahora el hombre tiene que cuidarse, cuidar el huerto, pero cuidarse él. El punto es que dentro del tiempo que van pasando, algunos creen que han pasado cientos de años luego desde que fue colocado en el huerto, y entre de esa, Adán aparentemente se descuida y deja a Eva sola por un tiempo. Y ahí es donde Satanás viene y habla con Eva. Y ahí es donde nuestra pastora estaba hablando el lunes y el miércoles, que por causa de que Eva accedió a esta conversación plantó una duda en Eva, que Eva, si no hubiese hablado con la serpiente, no iba a tener. ¿Por qué? Porque Eva tenía todo lo que ella necesitaba para habitar en esta tierra. Pero Satanás le envuelve, daña o distorsiona lo que Dios le había dicho, como decía la pastora Griselda. Satanás había distorsionado la orden que Dios le había dado al hombre. Y dentro de esta distorsión le dice: no, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y serán semejante ¿a quién? Al Altísimo. El punto es, en el capítulo 1, ya Dios no había dicho que lo había creado a su imagen y semejanza del Altísimo. Pero Eva, como acudió a hablar con la serpiente, Eva fue engañada por hablar con la serpiente, porque la serpiente es astuta para distorsionarte y hacerte creer que tú necesitas cosas que tú no necesitas, o hacerte creer que tú necesitas adquirir cosas que ya tú tienes de antemano. Por eso a Eva le dice: serán semejantes. Ahí, por cuanto ella come y luego da a su esposo Adán, ahí el hombre es donde entra la desobediencia. Y como había entrado la desobediencia, el mandato divino era que el día que coman ciertamente iban a morir. O sea, la muerte iba a entrar por consecuencia del pecado. Por esto es que aquí mismo, luego de que el hombre peca, que Dios sale a su encuentro, porque Dios es tan bueno que aunque el hombre falla, Dios siempre anda buscando cómo restaurar a la humanidad. A su nombre. Y ahí, cuando el hombre está ahí, que Dios sale a su encuentro. Cuando Dios encuentra al hombre, Dios lo encuentra con unas ropas, con unos delantales de hoja de higuera. Y esto tiene que ver con el trabajo o la labor humana de querer tapar sus vergüenzas. Querían tapar sus vergüenzas, lo que ellos habían hecho, porque ellos pensaban que era una vergüenza de afuera, pero su vergüenza radicaba por dentro. Pero ellos buscaron, haciendo obras externas, tapar lo que estaba pasando por dentro, lo que había pasado en su interior, que una muerte había llegado a su interior, que la vergüenza
vergüenza había llegado a su interior. Lo que ellos no tenían, ahora tienen. Tienen vergüenza aún de Dios, porque andan corriéndole aún a Dios y le andaban corriendo. Por eso es que cuando ellos escuchan la voz, ellos se esconden, porque ahora andan corriéndole a Dios. Y en esta situación Dios lo ve, y como la pastora explicó en el verso 21 del capítulo 3, entonces Dios en su infinita misericordia, porque Dios sabe que todos los esfuerzos de los hombres siempre se quedan cortos, Dios entonces mata o sacrifica a un animal inocente para tapar mejor las vergüenzas de los hombres. Pero note, Dios aquí lo que hace es que tapa la vergüenza de los hombres. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía preparado de antemano no quien iba a tapar la vergüenza de los hombres, sino que la Biblia dice que Jesús fue el cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Y permítame decirle algo, porque esto le puede traer fe o esperanza a usted. Cada vez que a ti te va a pasar algo, Dios no tiene plan B. Ay, bendito sea Dios. Dios no tiene plan B. A Dios nada lo toma de sorpresa. Por eso es que cuando Satanás dijo, si el hombre peca, se destruye todo, ya Dios tenía ahí el plan A, porque Cristo nunca fue el plan B. Cristo siempre fue el plan A de Dios, porque fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Cristo ya fue inmolado. Por esto es que ahora el hombre, por consecuencia del pecado, ahora el hombre está en una condición. Dios en su infinita misericordia, Dios dice, para que no vaya a tomar del árbol de la vida eterna, Dios lo saca del huerto y pone unos ángeles cuidando para que el hombre no pueda llegar. Porque si comía de esto, iba a ser inmortal en una condición de pecado. Y iba a estar en la misma condición que está Satanás todavía hoy en día, que cayó en pecado en la eternidad, y en la eternidad seguirá siendo un pecador. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Dios, antes de que ellos coman y se vuelvan eternos, Dios los saca del huerto. Pero ahora el hombre está en una condición, y la condición en la que el hombre se encuentra es la de muerte espiritual. Número uno, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y número dos, ahora el hombre está en una condición que es esclavo del pecado, porque la Biblia dice que todo aquel que es vencido es esclavo de quien lo vence. Ahora el hombre es esclavo del pecado. Y número tres, ahora el hombre está viviendo una vida apartada de Dios. Ahora el hombre no es tan fácil poder comunicarse con Dios. Y dentro de esta situación, dentro de este panorama, es donde se encuentra la humanidad por consecuencia de esto. Por eso la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por un hombre entró la vida. Por un hombre, en Adán, entró la muerte. Pero no solo nosotros somos condenados, para que después nos diga por causa de Adán, sino que la Biblia después dice, el alma que pecare, esta morirá. Y ahora nosotros no solamente estamos en una condición crítica por causa del pecado de Adán, sino también por nuestros propios pecados. Ahora en esta condición en la que estamos, por más que el hombre quiere salirse de esta situación, no puede, porque no hay esfuerzo humano que pueda sacar al hombre de esta situación. Por eso es que Dios en su misericordia, Dios queriendo extender su misericordia, Dios manda un sistema para perdonar sus pecados, los pecados del pueblo. Y es el tema levítico, son las leyes levíticos, en donde había que hacer un sacrificio, como la pastora explicaba, que había que hacer un sacrificio, todos los días se sacrificaban corderos en la mañana y en la tarde. Pero había un gran sacrificio que se hacía una vez al año. El sumo sacerdote tenía un sacrificio todos los años, y este era el único chance en donde un hombre podía entrar a la presencia de Dios sin nada que lo interrumpa. Una vez al año el hombre podía entrar a la presencia de Dios, y no podía entrar sin antes sacrificar a un animal inocente, sin mancha y sin arruga. Lo único que le daba acceso por un poco tiempo a la presencia de Dios era ese sacrificio al sumo sacerdote una vez al año. Por eso es que todos los años tienen que volver haciéndolo y haciéndolo todos los años. ¿Por qué?
porque el sacrificio, por más perfecto que sea, no era suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad para siempre. Por eso es que este sacrificio se queda corto, pero Dios sabía que se quedaba corto, porque esto solamente era como sombra o tipo o antitipo de lo que había de venir, porque Él sabía que había un sacrificio mayor que se estaba acercando. ¿Todo claro hasta aquí? En esta condición ahora está la humanidad, que por más que están buscando, no han podido salirse de la situación en la que está viviendo. Ahora, dentro de esta situación, ahí el hombre se encuentra ahora en pecado, lejos de Dios, apartado de Dios, y no hay forma de que el hombre por sí mismo pueda salvarse. No hay forma de que nadie pueda salvar a otro de la condenación eterna, la cual le esperaba. No hay forma. Por eso es que mientras están ahí, Dios tiene todo preparado para el momento específico, el enviar a su hijo a esta tierra. Por eso es que aquí donde nosotros comenzamos a leer, ya que Cristo ha venido a esta tierra, ya Cristo ha entrado a esta nación o al mundo, perdón, ha entrado a la nación de Israel. Ahí está Cristo, y ya Juan lo ha presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto aquí radica es que ahora el hombre, hay una condición en la que está, y ahí es donde entra el tema de hoy, lo que nos compete el día de hoy. ¿Cuáles son esas razones por las cuales Cristo tuvo que morir por nosotros? Anote, número 1. Primera razón por la cual Cristo tuvo que morir por nosotros: satisfacer la justicia de Dios y expiar el pecado del mundo. Repito, número 1, satisfacer la justicia de Dios y expiar el pecado del mundo. Por eso es que la Biblia dice, y Hebreo específicamente, capítulo 9, verso 22, anote ese versículo que es importante, dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La única manera de poder remitir el pecado, como decía la pastora Griselda, tapar el pecado, era a través de la sangre. Y como era una justicia, era la ley que Dios había establecido, para el pecado no tiene que ver solamente con que nosotros somos esclavos y estamos muertos al pecado, sino que hemos fallado a la justicia de Dios. Y Dios es tan justo que Él mismo pide que a Él se le cumpla con toda justicia. Por eso es que, como decía la pastora Griselda, dice la Biblia que cuando todos pecaron, ahora todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora Cristo entra como primera razón, es a expiar los pecados de nosotros los hombres, es a calmar la ira de Dios, porque Dios en su justicia, Dios es amor, pero Dios también es justo. Tópele a alguien y dígale: Dios también es justo. En su amor, Dios no tapa tus pecados invalidando su justicia, no. Porque Él, hay justicia que hay que pagarla. Y la justicia dice que el alma que pecare, esa morirá. Por lo cual, lo que está diciendo, hay que derramar sangre cada vez que alguien peque. Y no hay suficientes animales en la tierra para cada vez que nosotros pequemos estar derramando y matando y sacrificando a un animal. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual, anote esto, lo primero es tener que ver con esto, es que Cristo sin pecado, ahora Cristo derramó su sangre para que la justicia de Dios quede satisfecha. Ahora la justicia de Dios queda satisfecha, y lo primero que Él hace es aplacar un poco la ira de Dios. ¿Por qué? Por eso es que lo primero que Él tenía que venir era para aplacar la ira de Dios, porque no había forma, humanamente hablando, que pudiésemos aplacar la ira de Dios. ¿Todo bien hasta aquí? Ya estoy entrando. Por eso, ahora, luego de esta introducción, ahora, el verso donde nosotros leímos, el capítulo 27 donde nosotros leímos, aquí específicamente el verso 45 en adelante. Nota y abra su Biblia, le dije, déjela ahí. Note que cuando él entra al capítulo 45, ya Cristo está crucificado. Ya Cristo está en la cruz. Ya Cristo tiene hora que está en la cruz. Ya han pasado algunas horas. Por eso él comienza diciendo aquí donde leímos: y a la hora sexta, a la hora número 6,
que para los que no saben, la hora número 6, el día comenzaba a las 6 de la mañana para los judíos. La hora sexta era a las 12 del día. La hora sexta era donde el sol estaba más picante. Es donde la luz del alba está en su punto, en su clímax. Está ahí arriba. Está en la luz más fuerte. Pero a esta misma hora, dice la Biblia, que desde la hora sexta hubo tiniebla en la tierra. Hubo tiniebla en la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Desde la hora 6 hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 9, hasta las 3 de la tarde, toda la tierra, dice Mateo, se llenó de tiniebla. El punto es que cuando aquí está pasando, aquí lo que está pasando, la segunda razón. Y es que como el hombre está en una condición de pecado, está muerto al pecado, porque todo el que peque morirá, está en una condición de mortandad espiritual. Ahora Cristo lo segundo que hace es venir para derrotar a la muerte y al diablo. Ay, bendito sea Dios. Usted me va a agarrar ahora. Por esto es que cuando toda la tierra se pone oscura, algunos dicen que fue un eclipse solar que hubo en toda la tierra. Y eso se escucha bonito. El punto es que lo que aquí está pasando no es algo físico, es algo espiritual. Lo que aquí está pasando no es un eclipse. Algunos dicen lo que pasa es que la tierra estaba triste por lo que estaba pasando, por lo cual guardó luto. La creación sabe lo que está esperando. Y la creación aquí no está en luto. Lo que aquí está pasando es que las tinieblas saben, ahora Cristo, el que decía que era el camino, la verdad y la vida, ahora está en una cruz. Y la cruz era la peor muerte que podía existir en ese tiempo. De hecho, la Biblia dice, maldito el que muera en un madero. Lo que está pasando aquí es que las tinieblas se han reunido. Se han reunido todas las tinieblas. Y es tanta la visitación demoníaca. Ay, bendito sea Dios. Es tanto la visitación demoníaca que ahora toda la tierra se ha vuelto oscura porque hay tanta maldad, hay tanta tiniebla, hay tantos demonios rodeando toda la tierra que ahora todo el ambiente se ha tornado oscuro. Tinieblas comenzaron a cubrir toda la tierra. Ay, bendito sea Dios. Y esto a mí me gusta. Y aquí vamos a entrar. Bendito sea Dios. Por eso es que aquí es donde Pablo revela un poco más para adelante lo que aquí está pasando. Y ahí Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 13 en adelante, escuche qué dice. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y perdonando todos los pecados, verso 14, y anulando el acta de los decretos que nos había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavando en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Ay, bendito sea Dios. Esto le saca un gloria a Dios a tus muertos, como dice un predicador. ¡A su nombre! Ay, bendito sea Dios. Mire, cuando aquí está pasando, Pablo está revelando algo. Pablo está revelando sobre el suceso que está pasando cuando está en la cruz. Y Pablo al final dice que él está despojando a los principados y a las potestades y los está exhibiendo públicamente. Ay, bendito sea Dios. Por eso es que públicamente la gente ve a Cristo en la cruz y dicen, este es un maldito. Lo ven en la cruz de Cristo y dicen, este es un derrotado. De hecho, hay un hombre que está al lado que se burla de él. Y hay unos soldados que están abajo que se están burlando de él. Porque para ellos era una burla morir en la cruz. Pero las tinieblas están arriba con el cielo oscuro. Todas las tinieblas están rodeando toda la tierra porque las tinieblas se estaban oliendo. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, Cristo no estaba siendo derrotado. Cuando Cristo estaba en la cruz, Cristo estaba exhibiendo públicamente. Ay, bendito sea Dios. Por eso, anote, yo no sé si usted sabe, pero la cruz antes era símbolo de dolor y de maldición. Ahora la cruz, como decía, yo creo que era la pastora, la cruz y el Cristo enganchado no es sinónimo de dolor ni de tristeza. Es sinónimo de un triunfo glorioso que hubo sobre la muerte, sobre el pecado. Por eso es que lo que Cristo está haciendo es exhibiéndolo públicamente, pero antes de exhibirlo dice,
que lo despojó. Ay, bendito sea Dios. ¿De qué lo despojó? Adán le había entregado el gobierno de la tierra. Ay, bendito sea Dios. Pero cuando Cristo viene, Cristo lo despoja, y tú no puedes despojar a alguien de algo que no tiene. O sea, él tenía el gobierno, y si lo despojaron, quiere decir que ya no lo tiene. Ay, bendito sea Dios. Él dice que él lo despoja, pero a Cristo no solo le bastó con despojarlo. Si va así hoy en día, digo que Cristo hubiese hecho, le quita todo lo que tiene y dice: saquen los celulares, comiéncenlo a grabar, porque el que pensaba que era invencible está vencido en la cruz del Calvario. Comiéncenlo a grabar, comiéncenlo a publicar. Ay, bendito sea Dios, a su nombre. Pero él viene a despojarlo. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14 en adelante hasta el 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, él dijo: como fue por medio de la carne y de la sangre que se te entregó el imperio de la muerte, ay, bendito sea Dios, lo mismo que tú usaste para destruirlo a ellos, es lo que yo voy a usar para destruirte a ti. Ay, Dios. Ay, Dios, bendito sea Dios. Ay, Dios. Él usó las debilidades de la carne de la humanidad para destruir a la humanidad. Y Cristo vino, usó la misma debilidad de la carne. Por eso la Biblia dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero no pecó. Tópele a alguien y dígale: Él no pecó, sino que usó su debilidad para vencer a aquel que tenía en mano el imperio de la muerte. A su nombre. Por eso es que lo segundo que él hace es derrotar la muerte y al diablo, despojarlo de la autoridad que tiene. Porque hay una autoridad que se le fue entregada a los demonios, a Satanás, que Cristo tenía que venir a morir para despojarlo de eso. Porque no podíamos ser salvos sin antes despojar al que tenía el imperio de la muerte en su mano. Y Cristo, ¿dónde hace esto? En la cruz del Calvario. Porque que solamente estamos viendo la cruz y ay, mira la cruz y qué mal. Por eso es que cuando a Cristo, yo creo que leí esto, usted me perdona, usted ve que dice mi pastora. Lo que pasa es que de lo que me dan tengo que hablar. Su nombre. Yo creo que leí en un libro de mi pastora que cuando a Cristo le pasaron vinagre, cuando él estaba ahí en los últimos tiempos, a punto de morir, le pasaron vinagre con un poco de vino, con un poco de mirra. Era como para decirle, ¿por qué? Porque él estaba en las últimas. Y le estaban dando esto con una esponja para que beba. Esto era como un anestésico. Pero Cristo rechazó la anestesia que le estaban dando. Él dijo: esta voy a pasarlo sin la ayuda de nadie. Esta la voy a pasar sin que me tengan que dar la anestesia. Este es el precio que tengo que pagar por ello, pues lo voy a pagar. Por eso es que Cristo está ahí. Y ahora es el acta de los decretos. Dice ahora que no es quitada de en medio de nosotros, porque en medio de nosotros había un acta de los decretos. Era donde, como por las leyes que nosotros habíamos infringido, estaban anotadas, y la humanidad ha infringido todas las leyes de Dios. Por eso había un acta que nos era contrario. Cada vez que queríamos buscar algo, aparecía el acta de los decretos que nos decía a nosotros: estás invalidado. Por eso la humanidad está invalidada, porque hay un acta de los decretos que cada vez que el hombre quería, el acta se le paraba en el frente y decía: tú no puedes. Por eso es que cuando la gente no entiende que hay un acta que nos es contrario, Pablo, el autor de los Hebreos, dice: porque si por las obras os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque cuando tú te quieres justificar por las obras, te aparece al frente el acta de los decretos. Pero cuando tú te justificas mediante la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, cuando el acta quiere venir en contra tuya, tú le dices: lo siento, fue quitada de mí y clavada en la cruz. A su nombre. Permítame seguir avanzando, porque me faltan algunos puntos todavía. Número 3, anote, tercer punto. Lo tercero que está pasando aquí es que cuando usted lee el verso 50 y el verso 51 del capítulo 27 de Mateo, dice algo muy interesante Mateo, y es que él dice: mas Jesús, habiendo otra vez
clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Note aquí algunos detalles que yo quiero que vea. Lo primero que usted vea, abra un paréntesis aquí. Cuando en el verso 45 dice que las tinieblas estaban sobre toda la tierra, dice el verso 46 después que él gritó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Fue el primer grito que Jesús hizo, diciendo a Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aquí, en el segundo grito, según el versículo 50, el Mateo solamente dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Mateo, abro paréntesis, le dije, Mateo no explica lo que Jesús dijo en su segunda vez que clamó a gran voz antes de entregar su espíritu. Él no lo explica. Quien lo explica es Juan. Juan es que él dice que cuando él volvió a clamar, dijo: consumado es. Ay, bendito sea Dios. Le explico breve. Lo que está pasando cuando yo estaba viendo esto, yo dije: wow, qué poderoso esto. Porque cuando usted ve a los 12 discípulos a la hora de la cruz, ¿dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaba Mateo? Búscalo en la Biblia. ¿Dónde estaba Mateo? De lejos. ¿Dónde estaba Juan? A los pies de la cruz. El primer grito, Juan lo escucha. Pero Mateo escucha el primer grito y sabe lo que dijo. Dijo que Dios lo había desamparado. Pero Mateo no escuchó el segundo grito. Agárreme aquí. Los que están lejos escuchan el clamor de la tristeza. Los que están cerca no solamente escuchan el clamor de la tristeza, escuchan el clamor de la victoria. Ay, bendito sea Dios. Mateo se quedó: Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Juan no se quedó en el desamparado. Juan dijo: consumado es. He aquí, la deuda ha sido saldada. Alguien adore a Dios. Por eso es que cuando el que está lejos escucha tristeza, el que está cerca de Dios ve victoria en medio de la tristeza. Ay, bendito sea Dios. Por eso, escúchame, agarre esto. Cada vez que el diablo te quiera hacer que tú estés triste, no te quedes de lejos, acércate a Dios. Porque los que están cerca escuchan la voz de victoria. No importa la situación, hay victoria, hay victoria. El Cordero murió, venció en la cruz. A su nombre. Por eso es que cuando él agarra, por eso él dice, Juan dice: consumado es, y luego entregó su espíritu. Pero Mateo dice: gritó y entregó su espíritu. Ahora el punto es que después dice: y aquí, que el velo del templo se rasgó. Ay, Dios mío, Padre. Mire, con toda calma del mundo, permítame explicarle esto. El velo aquí se rasga. Comúnmente yo he escuchado por mucho tiempo que cuando el velo se rasgó, y posiblemente alguno lo ha escuchado, que cuando el velo se rasgó, lo que estaba diciendo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que Dios fue el que rasgó el velo con la muerte de Jesús. ¿Qué pasa? Es que yo le dije a usted al comienzo que el hombre estaba apartado de Dios. ¿Por qué? Por cuanto había pecado, esa conexión con Dios se había acabado. Pero ahora, cuando se rasga el velo del templo, lo que comúnmente se dice es que Dios estaba diciendo: he aquí, tienen acceso a mi presencia. Todo lo que impedía el acceso a mi presencia fue quitado. ¿Por qué? Porque el velo fue rasgado. Pero permítame permítame acudir a la historia. Acudo a la historia. Porque ¿qué pasaba? ¿Qué había en este lugar? El velo del templo que daba acceso al lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Pero el punto que radicaba aquí era que en el lugar santísimo había un arca, que era el arca de la alianza o el arca del pacto. Que esto tipificaba la presencia de Dios en medio de los hombres. El arca no todo el tiempo estuvo en el templo. El arca por un momento estuvo en el tabernáculo de Moisés. Luego del tabernáculo ellos pasaron en la tierra, que llegaron a la tierra prometida. Ellos siempre andaban con el arca. Llegaron al arca, llegó a ser secuestrada, pero volvían y recuperaban el arca. Hasta que un día David construye un segundo tabernáculo, y este se llama el tabernáculo de David, que de hecho el libro de los Hechos dice que Dios iba a restaurar en los posteriores tiempos el tabernáculo de David. No el tabernáculo de Moisés, sino el de David. El punto es que luego de que David muere, Salomón hace un templo, y Salomón
sacan el arca, que es tipo de la presencia de Dios, del tabernáculo de su padre David, y lo meten en el lugar santísimo, en el templo que Salomón acaba de crear. Y Dios se manifestó, Dios se evidenció, y ahí está el arca. El arca tiene el maná, tiene las tablas de la ley, pero también está la vara de Aarón. 3 cosas que habían en el arca. El punto es que cuando el tiempo va pasando, pasa algo, es que van pasando los reyes y el arca está ahí, hasta que llega un momento en donde por causa del pecado del pueblo de Israel, dice que el pueblo es deportado, el pueblo es llevado cautivo durante 70 años. ¿Qué pasa? Que el templo lo destruye. Y a partir de aquí nunca más se vuelve a mencionar el arca, nunca más. ¿Qué pasa? Que luego de que pase el tiempo del cautiverio, el pueblo de Israel vuelve a la ciudad, porque Dios le había prometido de que Dios lo iba a restaurar. Cuando ellos volvieron, ellos volvieron y restauraron y hacen el templo, y ahora está el segundo templo, el templo de Zorobabel. Cuando está aquí, ¿qué pasa? Que ellos establecen todo nuevamente, hacen el lugar santo y el lugar santísimo, y ponen un velo nuevamente, que ese es el velo que la Biblia dice que se acaba de romper. Es ese velo de ese templo el que acaban de hacer. ¿Qué pasa? El punto es que como el arca después de la deportación nunca más aparece, ellos hicieron todo similar, pero no pusieron el arca, porque que el arca se perdió. El arca no estaba, que era tipo de la presencia de Dios, se perdió. El punto es que van pasando los años y ahí es donde entra en escena Cristo. Por eso es que cuando Cristo muere, lo que está pasando aquí, cuando el velo se rasgó de arriba abajo, Dios no le está diciendo con el velo del templo, tienen acceso a mi presencia. Lo que Dios está haciendo aquí, cuando rasga el velo del templo, es haciéndole entender a la gente que lo que los sumos sacerdotes, como Anás y Caifás, que eran 2 impíos mayores, que fueron los que quisieron entregar y entregaron a Cristo, ellos decían que todos los años entraban al templo, al lugar santísimo, y como salían con vida, le decían al pueblo, Dios perdonó los pecados del pueblo, cuando Dios no había perdonado los pecados del pueblo, porque ellos estaban entrando al lugar santísimo, mas no estaban entrando a donde estaba la presencia, porque la presencia se había perdido para el tiempo de Zorobabel. ¿Todo claro hasta aquí? Tranquilo, si no me entiende me va a entender ahora, porque para eso estoy, es para enseñarle algunas cosas. El punto es que cuando Cristo rasca el velo, lo que Cristo le está diciendo, la presencia, ellos le están diciendo que está dentro, pero no está en el templo. No está en el templo. Por eso entonces, ¿y dónde está el velo? Porque yo no sé si usted sabía, habían 2 velos. Estaba el velo del templo, pero hay otro velo. Topa el que está, tú le dile, hay otro velo. Hay otro velo que también se rompió, pero no se presenció en el momento ahí. La gente no lo identificó, sino hasta que vino el autor de los Hebreos. Ay, bendito sea Dios. Pero permítame llevarlo a la Biblia para que busque el libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. Porque yo quiero que usted vea Biblia conmigo el día de hoy. Dice Hebreos 10, 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Ay, bendito sea Dios. Y teniendo un gran sumo sacerdote ahora en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Ve aquí, porque el autor de Hebreo le está diciendo, hermanos, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, pero no es el lugar santísimo que hicieron los hombres. Es el lugar santísimo que Dios hizo. No es a través del camino que hicieron los hombres. Es a través del nuevo camino que Jesús había hecho. Por eso es que cuando Jesús está en la cruz, se rompe el velo del templo, pero mientras Él está en la cruz, se está rompiendo su velo también. Su propio cuerpo se está rompiendo. Yo creo que ya me están agarrando. Su propio velo se está rompiendo. Y cuando el velo de Cristo se rompe, ¿qué había en el primer templo? Estaba el arca, que era tipo de la presencia, y estaba la ley, estaba el maná y estaba la vara de Aarón. Ay, bendito sea Dios. Por eso yo no sé si usted sabe que cuando usted entra a través de Cristo, usted se topa con las leyes que había que cumplir, que en Cristo se cumplieron todas. Usted se encuentra con el maná, que es tipo
de la provisión divina en el momento menos indicado. Pero también se encuentra con la vara de Aarón, que estaba muerta, porque mientras estaba en la mano de Aarón estaba seca y estaba muerta. Pero cuando entró a la presencia en Cristo, todos vuelven a tener vida nuevamente. Por eso es que a través de Cristo Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, es a través de Cristo. Déselo con vida si se lo va a dar. Por eso es que ahora en el segundo velo, lo que aquí está revelando Dios es que la presencia no está allá, la presencia está aquí a través del Hijo. El único acceso a Dios no es a través del lugar santo, el lugar santísimo que está en el templo. El único acceso a la presencia de Dios es a través del camino nuevo. ¿Por qué? Porque el camino nuevo invalida el camino viejo. Esto es como cuando una gente, o como nos va a pasar a nosotros dentro de poco, para que me pueda entender. Lo que está pasando aquí era que había un lugar a donde se podía ir a buscar a Dios, pero eso era hasta que aparezca el nuevo. Cuando aparece el nuevo, lo que hacen no es abrir otra sucursal y la vieja se queda abierta, que es lo que, como le dije, lo que va a pasar con nosotros, que cuando Dios nos entregue el templo nuevo, no es que vamos a tener un templo aquí y un templo allá, es que cerramos el viejo, abrimos el nuevo y ahora Dios está en el nuevo. Porque lo nuevo invalida lo viejo. Por eso se llama viejo pacto. Porque llegó a través de Cristo y de su muerte. Aparece en escena el nuevo pacto. Y es en el nuevo pacto ahora a donde Dios no te ve a ti. Dios ve a tu Hijo a través de ti. Por eso es que en el antiguo pacto había que cumplir todas las leyes para tú poder ser salvo. En el nuevo pacto ahora, con el camino nuevo que Cristo ha abierto a través de su muerte, tú no tienes que cumplir todas las leyes. Cristo cumplió todas las leyes, y como Él cumplió todas las leyes, lo único que Él te pide: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y su casa. En su muerte tenemos vida de Dios. Termino con esto. Número 4. No tengo más tiempo para seguir. Número 4. Lo cuarto que Cristo hace es sustitución penal, se llama esto. O es tomar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar. Por eso Isaías dice en el capítulo 53. Y vea cómo dice Isaías, porque me gusta la forma que Isaías escribe. Capítulo 53, verso 5 de Isaías dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ustedes son muy inteligentes y ustedes saben que Isaías vino cientos de años antes que Cristo aparezca en escena, ¿sí o no? Pero antes de que Cristo muere en la cruz del Calvario, Isaías no habla como algo futuro. Isaías habla como algo pasado. Por eso Isaías dice: mas Él herido fue, ya fue, por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestro pecado. Él está diciendo: los heridos deberíamos ser nosotros, pero Él fue herido por nosotros. Él tomó el lugar de nosotros que teníamos que ser heridos. Él tomó nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones Él pagó la consecuencia de nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. O sea, los que teníamos que ser molidos éramos nosotros, pero Él fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él se la llevó. Él lo que está haciendo es una sustitución. O como dice una canción que me encanta mucho, Él lo que está haciendo es un intercambio, un glorioso intercambio. Poniéndose Él en nuestro lugar. Tomando Él todo lo que nosotros debíamos de pagar. Todo lo que nosotros teníamos que sufrir. Y Él intercambió los papeles y dijo: yo voy a morir por ello. Por eso el justo viene y murió por los injustos. Por eso Cristo vino y murió en lugar nuestro, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso es que lo que Él hace, lo último que Él hace es ponerse en nuestro lugar. Cierro con lo que Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Porque esto es para hacerle un llamado a la acción. Dice Pedro: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Escucha que dice la RBC, el mismo versículo, capítulo 2, verso 24 de Primera de Pedro. Dice: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia de Dios. Por eso, escúcheme bien, Cristo cargó la culpa que a nosotros nos correspondía cargar. La intención de Cristo es que nosotros ahora vivamos para honrar su sacrificio. Oh, bendito sea Dios. Por eso, iglesia que está aquí, los que me escuchan a través de las redes, ahora Cristo murió para darnos vida, para salvarnos. Cristo tenía que morir. Le expliqué de 4 razones, hay más razones, pero por motivo de tiempo, 4 razones. Pero lo que Cristo estaba buscando con esto es que como Él murió en nuestro lugar, Pedro dice, para que ahora nosotros vivamos para la justicia de Dios. O sea, lo que Él está diciendo: haz que el sacrificio de la cruz, haz que la muerte de Cristo en tu lugar valga la pena que Él haya muerto por ti. Haz que la muerte de Cristo no pisotee la sangre del que murió en la cruz del Calvario. Por eso, iglesia que está aquí, hago un llamado a todos los que están aquí presentes y los que van a ver en la postergación del tiempo. Hago un llamado, y lo que te estoy diciendo: no viva de tal manera que menosprecie el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Honra la muerte de Cristo, honralo con tu vida. Vive de tal manera que cada vez que Dios vea y te vea a ti, diga: valió la pena que mi hijo muera por ese. Valió la pena porque antes estaba metido en el pecado, hoy vive para la justicia. ¿Dónde está la gente? Póngase de pie. Oh, bendito sea Dios. Oh, bendito sea el Señor Jesús. Iglesia del Señor, iglesia, Cristo tenía que morir para salvarnos, pero ahora somos salvos. ¿Qué vamos a hacer con esta salvación tan grande? ¿Qué vamos a hacer con esta salvación? Él tenía que morir para salvarnos, pero ahora ¿qué? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo estamos viviendo para honrar o deshonrar esa muerte? ¿Cómo? Y yo no quiero que ustedes me respondan a mí, yo quiero que usted mismo lo piense usted. Oh, bendito sea Dios. Que usted diga el día de hoy, usted pueda salir de aquí analizando esa gran victoria, ese gran triunfo, ese nuevo acceso que Dios nos da a su presencia, esa justicia divina que ahora se nos imputa de justicia cuando se nos debió imputar de pecado a nosotros. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a honrar la muerte gloriosa de nuestro Señor Jesucristo?